medievales, producido por el doctor Gonzalo Soto y por José Guillermo Ángel. Gonzalo, la Edad Media se ha caracterizado porque la gente quería pensar más, y al querer pensar más, pues imaginaba más. Y de ahí que hayan ido apareciendo una serie de símbolos muy importantes que van a robar a lo largo de toda la Edad Media, y el símbolo, como decía Carlos Gustavo Jung, representa los sueños del hombre, o sea, querer que algo exista, y en la Edad Media pues se quiso que muchas cosas existieran, entre ellas los llamados bestiarios. Usted que viene de Salamanca, que estuvo en esas tierras, que si bien es cierto, tienen poco de medievales y más de barrocas, pero sobreviven muchos bestiarios a lo largo de España y de Europa. ¿Qué es realmente un bestiario? A ver, un bestiario en términos muy, bueno, yo iba a decir generales, no digamos así, en términos muy medievales es una zoología, muchas veces real, es decir, animales que la fauna le han dado a uno, otras veces fantásticos, es una zoología fantástica, que apuntan a través de su simbolismo a ser paradigmas en términos ético-morales para efectos del saber vivir bien. En ese contexto, lo importante del bestiario no es la zoología ni la biología, es el símbolo que la bestia representa y que al representar da que pensar, para decirlo en términos de Paul Ricoeur, todo signo da que pensar. Entonces, cuando usted ve una bestia que puede ser un perro, por ejemplo, puede ser una rana, o puede ser un pelícano, o puede ser un animal zoológicamente fantástico, la zoología de Borges. Son varios animales, claro, en uno solo. Eso era simbólico, o sea, al medieval, más que el animal, y más dijéramos que su anatomía, su fisiología, le interesaba ver en el animal un signo, un símbolo que remitía siempre a una dilucidación de lo que ese signo entrañaba, sobre todo para efectos éticos y morales, y también religiosos, claro. Entonces, por ejemplo, el perro. El perro, habían descubierto los medievales, tiene una característica biológica. El perro vomita lo que come, pero se come lo que vomita. Entonces, en ese sentido, una representación del perro siempre remitía al hombre pecador. El hombre pecador vomita lo que come y reincide. Entonces, en ese sentido, el perro no es el animal meramente biológico, sino que en este caso tiene el simbolismo del penitente y tiene el simbolismo del pecador, y es un llamado por lo mismo a la conversión. La célebre rana que le ponen a uno tantas veces allá en la entrada de la célebre Universidad de Salamanca, está encima de una calavera, que está encima de una calavera, ha suscitado obviamente múltiples debates, y es por eso, porque los bestiarios medievales no son unánimes. Los bestiarios medievales no son unánimes. Por ejemplo, el perro del que hablábamos ahora, muchos bestiarios obviamente lo consideran como un símbolo del penitente, una invitación a la conversión. Pero, por ejemplo, el perro también se representa siempre al lado de Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos. Y etimológicamente dominicos es dominicanes, perros del Señor. O sea, los que ladran la doctrina ortodoxa, los que combaten a través de sus ladridos a aquellas deformaciones heterodoxas de la ortodoxia. Entonces, sobre la rana, que está sobre una calavera y que prácticamente pues es como... Y la calavera sobre un libro. Y la calavera sobre un libro ha suscitado múltiples debates, desde, dijéramos, en términos, dijéramos, más simples, el académico, pues simple y llanamente el que viene a Salamanca como una ranita debe dedicarse al estudio, y el estudio significa ascetismo. Es decir, vivir ascéticamente el estudio, de ahí la calavera y el libro.
Sin embargo, otros han visto en la rana un símbolo erótico, quien en el estudio, en vez de dedicarse al ascetismo, se dedica a la gula, a la lujuria, dijéramos al desenfreno de las pasiones, pues va a terminar en una calavera, y la calavera obviamente va a terminar sobre un libro sin ningún sentido. Entonces, la rana para muchos es una interpretación de la libido en toda su dimensión. La famosa historia de la princesa que besa a la rana y de ahí salió un príncipe. Bueno, también... Yo creo que todos esos simbolismos, todos esos simbolismos siempre son... Por eso los bestiarios, además de no ser unívocos, dan siempre que pensar. Y lo cierto del caso es que no hay edificio público, no hay manuscrito, no hay catedral, no hay iglesia, no hay monasterio que no represente siempre que no tenga un bestiario. Ahora, el más famoso fue el Physiologus. El Physiologus fue el bestiario, llamémoslo así, paradigmático, y del Physiologus, pues prácticamente se alimentan muchas de estas representaciones, llamémoslas así, teratomórficas en términos del zooformismo. Y por ejemplo, en el Physiologus es claro que el elefante es símbolo de Cristo, pero también es símbolo de Cristo el ave fénix, pero también es símbolo de Cristo el cordero, pero también es símbolo de Cristo la paloma. Entonces, si bien el Physiologus es como un punto de referencia, no es el único punto de referencia. Por ejemplo, en muchos bestiarios el elefante no es signo de Cristo. El elefante es signo de aquello otro que de alguna manera significa lo otro de la cristiandad. Entonces son, si se puede decir así, símbolo de los islámicos, símbolo de los judíos o símbolo de aquellos que no han conocido a Cristo, porque el elefante era para la cultura medieval, entre comillas, una bestia exótica, una bestia esotérica, una bestia no nacida en sus propios territorios. De modo que la sagacidad del bestiario y la sagacidad del lector en torno al bestiario es que necesariamente lo interroga uno y usted tiene que dar una respuesta independiente de que sea la que el autor ya del libro, ya de la bestia, quiso plasmar. Lo cierto del caso es que a usted lo interroga el bestiario, a usted lo interroga la bestia. A ver, en la Edad Media, pues si bien es cierto que los libros estaban en poder de los monasterios, entre esos libros hay uno que es muy interesante, que es la Historia Natural de Plinio. En esa historia natural también se da como razón de una serie de animales que de pronto los romanos conocían en sus conquistas, pero que como no traían el animal para mostrarlo, de alguna forma lo describían. Y de alguna forma esos bestiarios que empiezan a aparecer en los libros paganos se comprometen con las ideas del diablo, con las ideas de los duendes, con las ideas de ciertos peligros que asumen mundos desconocidos. Por ejemplo, el kraken en las aguas, el leviatán que aparecía en la Biblia, todo eso. A ver, ¿usted qué opinión tiene de que buena parte de esos bestiarios son sacados del mundo pagano y que de esa manera sobrevive la cultura pagana dentro del cristianismo en el medioevo? No, es totalmente adecuado y cierto lo que plantea. Si uno lee el libro 11 de las etimologías de Isidoro de Sevilla, intitulado Del hombre y los monstruos, muy significativo, todo lo relativo a los monstruos prácticamente tiene como punto de referencia a Plinio. Incluso la edición crítica muy buena de Ororreta en la Biblioteca de Autores Cristianos va mostrando que esta etimología o esta bestia aparece en Plinio y de ahí la toma, por ejemplo, Isidoro de Sevilla. Ahora, en Isidoro de Sevilla hay dos facetas en el libro 11 cuando habla. Ahora es muy interesante que Isidoro de Sevilla ponga en un mismo libro al hombre y a la bestia.
Y Isidoro va a esbozar ahí dos tesis en torno a los bestiarios. Bueno, lo de Plinio creo que es certerísimo. Mucha de la literatura de Plinio pasa al medioevo a través de Isidoro de Sevilla, y una de las fuentes en que Isidoro de Sevilla se inspira para escribir el libro 11 son los textos de Plinio. Pero en el libro 11 Isidoro de Sevilla tiene dos indicaciones, a mi manera de ver, muy importantes. Primero, monstruo viene de mostrare. Entonces, siempre el monstruo es lo que intenta mostrar algo, ostendere. En latín también usa Isidoro de Sevilla, pero claro, el monstrum, y es etimológicamente lo deriva de mostrare, del ostendere, del mostrarse. Entonces el monstruo es el que se muestra para efectos de que al mostrarse siempre incite al que ve esa mostración del monstruo a desocultar lo que el monstruo tiene internamente, a pesar de que aparentemente no le diga a uno nada. Entonces siempre el monstruo es un signo que al mostrarse incita la pregunta por lo oculto en el simbolismo del monstruo. Y de ahí la etimología monstrum, mostrare, ostendere, hacerse visible. Entonces a Isidoro de Sevilla, más que la imagen física, le interesa la inteligibilidad oculta tras la imagen física. Y cuando él hace el bestiario, que por ejemplo lo utiliza mucho Eco en Baudolino, prácticamente las grandes descripciones de las bestias que se encuentran en el país del Preste Juan, muchas son tomadas de las etimologías de Isidoro de Sevilla. Isidoro de Sevilla dice otra cosa muy importante: el hecho de que no lo hayamos visto no quiere decir que no exista. Entonces, en ese contexto, Isidoro de Sevilla, un poco, dijéramos, en la línea de Plinio, sabe que muchas de las afirmaciones sobre los bestiarios no están dadas porque hayamos tenido experiencia de ellos en tanto bestias, sino que en tanto símbolos pueden experimentarse independiente de que existan. Entonces es muy importante para Isidoro de Sevilla esa tesis, porque en última instancia la palabra o el signo es lo que nos permite habitar el mundo, no las cosas. A ver, ahí hay una cosa que es muy interesante, porque entonces Isidoro de Sevilla estaba legitimando la literatura. Claro. Que la literatura está en capacidad de crear imágenes que no necesariamente las tenemos que ver, pero que están ahí en palabras. Claro. Y yo creo que, pues, si pudiéramos decir en términos de la contemporaneidad, un bestiario es un archivo ficticio. O sea, combino las dos palabras, porque usted puede ir al bestiario en términos de archivo y ponerse a hacer explicaciones biológicas, anatómicas, fisiológicas y todo lo que se quiera. Pero en realidad, tras el archivo, a Isidoro de Sevilla y a los elaboradores de bestiarios siempre le interesaba la ficción, el simbolismo, el arquetipo, el prototipo, la estructura simbólica que tras la bestia estaba, dijéramos, oculta, y que el signo visible simplemente interrogaba para descubrir tras el signo visible el signo, dijéramos, invisible. Por lo mismo, en Isidoro de Sevilla, la ficción de la bestia, es decir, el simbolismo de la bestia, es decir, el habitar poéticamente el mundo, el habitar simbólicamente el mundo, es lo que permite en última instancia la cultura. Entonces, para Isidoro de Sevilla, incluso es muy importante en todas las etimologías de Isidoro, una tesis: solo y nada más a través de la palabra el hombre puede no solo comunicarse, sino hacer de las cosas asuntos comunes. Entonces el lenguaje es lo que permite la cultura. El hecho de que haya cosas no significa cultura. A ver, yo me acuerdo de un texto de Popper donde él habla de Parménides y de la estatua de esa mujer que está cubierta por velos que son mentiras, y que habría que ir develando o desvelando para encontrarse con la verdad. Entonces, de alguna forma, esos bestiarios cumplían también con la tesis de Parménides. Partimos de una mentira y en la medida en que ahondamos la mentira nos encontramos en la verdad. Es
por lo menos en la perspectiva en que lo estamos planteando, puede establecerse esa intertextualidad. Si yo no corro el velo de la bestia no me dice nada. Así como si yo no corro el velo de las apariencias en tanto opiniones, yo no puedo llegar al mundo de la verdad en términos parmenídeos. En otras palabras, si no paso de la oscuridad de la opinión a la luminosidad de la verdad, es decir, si no corro los velos que ocultan el desvelamiento del ser, en Parménides obviamente no podría uno habitar el mundo en términos de certeza. Lo mismo ocurre con Isidoro de Sevilla. Si uno no corre el velo que tras la bestia está escondido, para desocultando, una vez corrido el velo, el simbolismo de la bestia simple y llanamente habita todavía en el mundo del velo y de la tiniebla. O sea, sigue siendo meramente una apariencia, sigue siendo meramente algo sobre lo cual usted puede de alguna manera pararse de frente sin descifrarlo. Entonces, en ese sentido, el bestiario también apunta a la idea del laberinto. El bestiario es un laberinto. El bestiario, como todo laberinto, necesariamente debe ser desvelado, y desvelar es correr los velos. La metáfora, pues, de la doncella en el carruaje alado de Parménides vuelve a aparecer para efectos del bestiario. Si usted no corre los velos de la bestia, necesariamente la bestia permanece como un signo mudo que no significa absolutamente nada. Por eso, cuando uno a veces en una catedral ve un monstruo de esos, uno se pregunta, ¿y qué significa eso? O sea, ¿cómo puedo correr los velos para que esa bestia me hable hoy, en pleno siglo XXI? ¿O cómo podían los medievales correr los velos para que esa bestia le hablara en pleno siglo XXI? Entonces, descifrar una bestia es descifrar un laberinto. Y muchas veces no hay un solo hilo de Ariadna para matar a Teseo. Hay tantos hilos de Ariadna que la polisemia de la bestia es tan rica como la polisemia del laberinto. Y hay otra, dijéramos, incidencia en el bestiario, no solo para efectos del laberinto, sino que el bestiario es como el oráculo de la tradición grecorromana. Siempre el oráculo habla, dijéramos, en enigmas. Siempre el oráculo habla, para decirlo de alguna manera, ahora en acertijos. Si le toca al que escucha el oráculo descifrar tras ese enigma el sentido del enigma. Yo siempre pongo un ejemplo muy bonito, que es el de Diógenes. Lo trae Diógenes Laercio. Cuando Zenón, el fundador del estoicismo, quiso hacerse sabio, pues obviamente fue al oráculo de Delfos, el templo de Apolo. Y la Pitia, la pitonisa, entre comillas, la que profería los oráculos, le dijo que si quería ser sabio, debía copular con los muertos. Obviamente que si uno interpretaba literalmente el texto, claro, una necrofilia no tenía absolutamente ningún sentido. Zenón interpretó que copular con los muertos era leer los textos de los filósofos y que de esa manera se podría ser sabio. Entonces, el bestiario también es una necrofilia hermenéutica. El bestiario no puede, dijéramos, uno simple y llanamente quedarse en el ropaje externo, sino que corriendo ese ropaje externo uno descifra el simbolismo. Ahora, como el simbolismo es polisémico, por eso todavía la bestia hoy inquieta, por eso todavía hoy uno ve animales que son símbolos, pues todas las culturas han elaborado simbolismos con base en bestias, el perro, la hormiga, el elefante. En Radio Bolivariana, el doctor Gonzalo Soto Posada y el profesor José Guillermo Ángel están presentando En Diálogo con los Medievales. Lo que usted está diciendo, doctor Soto, me hace acordar de un libro de Paracelso que es un tratado, pues, que tiene más imágenes que textos, y ni las imágenes ni los textos se entienden.
Estos bestiarios serían el origen de lo que durante mucho tiempo se llamó el ocultismo. Ujú. Ese ocultismo se valía de crear esas imágenes para que un grupo de iniciados empezara una interpretación sobre eso, o era un juego de imaginación, o... Ahora, Memo, lo que estás planteando es interesante, primero por dos cosas. Si alguna cosa hemos intentado en estos diálogos es discutir la interpretación ilustrada del medioevo como mera pues superstición, excrementos fétidos, heces, todo lo que hemos dicho. Entonces, claro, el mundo ilustrado siempre vio en los bestiarios medievales una manifestación de esa superstición a la cual le dio el nombre de ciencias ocultas. Entonces el nombre de ciencias ocultas para referirse a la alquimia, para referirse a la astrología, para referirse a los bestiarios, para referirse, dijéramos, a la teología misma, es muy apropiado en términos de la descalificación que de los bestiarios hace la racionalidad ilustrada. Por eso los bestiarios desde la racionalidad ilustrada fueron tirados al cajón de la basura como necedades que incluso simbólicamente a nada llevaban y que por otra parte permanecían en ese sentido, dijéramos, del ocultismo, pero en el sentido perverso. Lo oculto es aquello que en una u otra forma, al no ser ilustrado, hace que el mundo navegue en la superstición, hace que el mundo navegue en la opinión, hace que el mundo navegue en lo no científico, hace que el mundo navegue en el mito como una concepción precientífica que surge, dijéramos, del temor a lo sobrenatural, y por lo tanto el bestiario, como dijéramos, lo oculto, en términos no de aquello que hay que desocultar, sino los excrementos fétidos que esconden, dijéramos, el ejercicio racional de la razón, vino descalificado por el mundo ilustrado. Uno no puede imaginarse en el discurso del método ninguna bestia. Uno no puede imaginarse en las meditaciones metafísicas de Descartes ninguna bestia. Uno no puede imaginarse en la crítica de la razón pura ninguna injerencia del simbolismo de la bestia medieval, precisamente porque estamos habitando el mundo ya desde juicios sintéticos a priori o desde certezas en tanto ideas claras y distintas. Pero si entendemos ciencias ocultas en el sentido de iniciación sabia en los misterios del universo, magia, como dijimos alguna vez en otra charla, entonces el bestiario es un ejercicio oculto, mágico, religioso, que penetra en los misterios del universo a través de símbolos. En ese contexto, una bestia en tanto, dijéramos, saber oculto, saber mágico religioso, es una incitación que provoca, por ser enigma, a descifrar los misterios del cosmos. Por eso la alquimia siempre usa bestias. El alquimista, como señor del fuego, siempre emplea símbolos en términos, dijéramos, por ejemplo, el ouroboros. Obviamente que el ouroboros, el ladrón, el dragón que se muerde la cola, es un símbolo del proceso alquímico. El ouroboros, es decir, el dragón que se muerde la cola, remite al círculo. La obra alquímica es circular en el sentido de perfecta, y por lo infinito e infinita también. Entonces el ouroboros como símbolo alquímico es muy significativo. Al alquimista, que el ouroboros existiera o no, o que el ouroboros fuera objeto de un juicio sintético a priori para efectos de matematizarlo y verificarlo, eso lo tenía sin cuidado. Era un símbolo que incitaba ¿a qué? A esa circularidad en el saber en términos de proceso infinito, y a esa, dijéramos, perfección a que el Opus Nigrum invitaba en términos de forma de vida. Y lo mismo sucede para el azufre, y lo mismo sucede para los diversos metales, incluso lo mismo sucede para la retorta. Tienen formas bestiarias, y los planetas tienen formas bestiarias, porque ahí se está dilucidando lo oculto del universo, en el sentido no de ciencias ocultas, sino en el sentido de aquello que, en términos de magia, como penetración en los misterios del universo, le permite a uno llevar una vida sabia, una vida perfecta, una vida ascendente y una vida de purificación constante. En alguna parte leí yo una vez, hace mucho tiempo,
Creo que en una entrevista leí que Humberto Eco decía: cuando el pensamiento positivo se agota, hay que ingresar en el pensamiento laberíntico. ¿Qué invitación estaba haciendo Eco ahí? A ingresar otra vez en ese mundo. Incluso hay un artículo de Eco que se llama El paradigma de la línea contrastado con el paradigma del laberinto. El paradigma de la línea, comienza con la cultura grecorromana, cuando se, dijéramos, pone como regla matemática de todo, incluso para efectos éticos, el término medio. Evitar el exceso y evitar el defecto. Eso es lo aristotélico. Es lo aristotélico. Y en ese sentido es el paradigma de la línea. Si P, entonces Q. Es el paradigma de los silogismos. Es el paradigma de la gramática en términos, dijéramos, del latín y del griego. Uno tiene que declinar, y al declinar uno tiene que seguir determinadas normas de las cuales usted no puede salirse. Es el paradigma también del derecho. Si usted hace tal acto, recibe tal pena. Entonces siempre se trabaja bajo el esquema si P, entonces Q, sea para la ética, sea para la ley, sea para la gramática. Y obviamente, dijéramos, la plasmación más radical de este paradigma de la línea, es el principio de contradicción, tan dijéramos, radicalmente formulado por las lógicas aristotélicas y por las lógicas posaristotélicas, de que una cosa no puede ser y ser a la misma vez lo mismo y no lo mismo. Pues, vulgarmente hablando, lo rojo no puede ser verde. Sí. Eco dice que frente a ese paradigma de la línea aparece en Occidente otro paradigma, que es el del laberinto, y que nos centra primero por la tradición hermética, Hermes Trismegistro, luego por la tábula esmaragdiana o la tabla esmeraldina, o como se quiera traducir, y por lo que, dijéramos, aquí, haciendo una intertextualidad con Foucault, por lo que Foucault llama la semejanza. Lo que está arriba es como lo que está abajo. Entonces el paradigma del laberinto, en vez de trabajar con el si P entonces Q, trabaja si P entonces cualquier cosa, porque usted al cielo puede encontrarle cualquier correspondencia en la tierra en forma infinita. En el paradigma de la línea usted no puede ir al infinito, porque el principio de contradicción le pone límites a su búsqueda. Entonces ese texto de la tábula esmeraldina lo pone Eco como punto de referencia de eso que en términos de laberinto significa lo otro, que afortunadamente Occidente siempre ha tenido. Cuando lo positivo se agota, en términos de la línea, siempre nosotros acudimos al pensamiento, bueno, vamos a llamarlo así, oculto, pero en el buen sentido de la palabra, al habitar poético, al habitar místicamente el mundo, al darle duro al principio de contradicción. Entonces la muerte es la vida. A ver, hay una leyenda que cuenta que Lucifer tenía esa esmeralda incrustada en la frente. Y que en la pelea que tiene, la lucha que tiene con el arcángel Miguel con la espada le quita la esmeralda, y a partir de ahí Lucifer queda ignorante del todo, y desde entonces se busca la esmeralda, porque ahí estaría todo el conocimiento. ¿Eso tiene alguna validez cuando se habla en términos medievales de esa tabla esmeraldina? Sí, es que pues en el medioevo ya hemos descubierto que además de la tradición grecorromana, además de la tradición cristiana, obviamente judaica e islámica, existe esa tradición hermética. En un programa hablamos de los gnósticos, es decir, esa tradición hermética tiene muchas variables, desde Hermes Trismegistro, pasando por el gnosticismo, pasando por el mardeísmo, pasando por la tábula esmaragdiana, pasando por lo que Foucault ha llamado la episteme de la semejanza. Lo que está arriba es como lo que está abajo. Entonces el símbolo que acabas de leer en términos de la leyenda, el buscar la esmeralda perdida, es de nuevo el símbolo, el país del Preste Juan, el Santo Grial, la esmeralda perdida, es de alguna manera ese símbolo del paraíso perdido en el cual todo es posible. O sea, allí en el paraíso perdido no opera la contradicción.
en el paraíso lo andrógino no distingue lo masculino de lo femenino, no se distingue el día de la noche, no se distingue el tiempo de la eternidad, no se distingue el pecado de la gracia, no se distingue el arriba del abajo, no se distingue a Dios de la criatura, porque todo en una totalidad envolvente forma, en la metáfora de la esmeralda, ese círculo hermético en el cual todo está en todo. Todo está en todo. Eso después lo dirá Spinoza y lo dirá Nicolás de Cusa, y pondrán esa metáfora tan bella de cómo, dijéramos, la divinidad es aquella circunferencia cuyo, dijéramos, cuyo rayo está en todas partes y cuya periferia en ninguna. Entonces esas metáforas, que obviamente van contra el principio de contradicción, es lo que el símbolo de la esmeralda está significando, o es lo que el símbolo del Santo Grial está significando, o es lo que el país del Preste Juan está significando. Por eso, incluso yo a veces, si respeto estas cosas de interpretar el Santo Grial como la descendencia sexual de Jesús, eso es simple y llanamente una posibilidad hermenéutica que obviamente puede darse, pero que yo la discuto. Es como, dijéramos, entender la retorta del alquimista simple y llanamente como un tubo para efectos de buscar la transformación. Reducir la alquimia al tubo, en el sentido de la retorta, al instrumento, me parece a mí de una, dijéramos, simplicidad tan simple que, pues, para decir alguna cosa no peyorativa, si no es ingenuo, por lo menos sí es muy tonto. Esto, ahora que hablamos de Hermes Trismegisto, Hermes es Mercurio, y Trismegisto es 3 veces maestro. Claro. Es 3 veces, yo había leído que era Mercurio era el enviado de los dioses, era el rey, el dios de los ladrones y el dios de la inteligencia. ¿Dónde está esa 3 veces maestro? ¿Es 3 veces maestro en qué? Bueno, fundamentalmente en la tradición hermética de Hermes Trismegisto, el padre Festiller tiene un texto delicioso sobre la tradición hermética en Occidente en 4 volúmenes, pero se los devora uno inmediatamente. Recuerdo del padre Festiller varias cosas para efectos de que hablemos un poco de Hermes Trismegisto y todo lo de los bestiarios. En primer lugar, Hermes siempre es ambiguo, como en la bestia. En ese sentido, Hermes no trabaja la cultura desde el principio de contradicción. Por eso Hermes es el mensajero de los dioses y por lo mismo tiende un puente entre el arriba y el abajo, pero Hermes también es el que engaña, porque es el dios de los ladrones, de los comerciantes, pero Hermes también es esto y es lo otro, el Mercurio. Entonces, lo que en Hermes está de alguna manera diciéndose es que la vida no es apolínea, que la vida no trabaja con el principio de contradicción, que la vida habita ambigua, y no solo ambigua, sino más radicalmente que la ambigüedad, polisémicamente la cultura. Entonces, en ese sentido, el simbolismo de Hermes apunta a la ambigüedad de toda acción humana, a la ambigüedad de toda proposición humana. Es lo que en algún programa yo llamaba, en conexión con el Génesis, la serpiente hermeneuta del capítulo 3. Hermes y la serpiente hermeneuta en ese sentido son signo de la ambigüedad. Te invitan a buscar el árbol del bien y del mal, pero de alguna manera no encuentran ni el bien ni el mal, sino la ambigüedad y la finitud radical. Por otra parte, el 3 veces maestro está indicando, primero, en el simbolismo del 3, que la ambigüedad, a pesar de intentarse solucionar, nunca se soluciona. O sea, no basta el principio de contradicción para solucionar la ambigüedad. Uno tiene que buscar alternativas, y ese es el trabajo del sabio, buscar alternativas al enigma, buscar alternativas a la ambigüedad ya de las cosas, ya del lenguaje, es decir, de los símbolos que crean todas las culturas. Y por otra parte, el 3 veces santo, 3 veces maestro, lo que está indicando es que la vida como proceso de iniciación es un ejercicio místico poético que nunca termina. Entonces es un ascenso, dijéramos, permanente, que como ascenso permanente, al habitar en la ambigüedad, siempre le está recordando al que comienza ese ascenso que somos a la vez
error y verdad. Somos a la vez bien y a la vez mal. Somos a la vez lo... Ya, los principios de Nietzsche. Claro, pues de alguna manera... Nos ordenamos y nos desordenamos. Pues de alguna manera uno podría después conectar la tradición hermética y dijéramos lo que hemos llamado coneco, el paradigma del laberinto, contrastado con el paradigma de la línea que habita desde el principio del mundo desde contradicción, pues lo podríamos contactar después con Dionisos, en el sentido de que Dionisos, el otro de Apolo, para efectos del principio de contradicción, y que Dionisos habita el mundo desde la polisemia, y que por lo mismo el principio de contradicción no es el punto de referencia para efectos de dilucidar el universo. Entonces, en ese contexto ya uno puede hacer, para efectos de la tradición hermética, unas reflexiones interesantísimas que estuvieron presentes en la cultura medieval, por ejemplo, en el símbolo de la bestia. La bestia no puede dilucidarse desde el principio de contradicción. La bestia no puede dilucidarse desde la línea. A la bestia no se le puede aplicar el si P, entonces Q. Sí. La bestia trabaja con el si P, entonces cualquier cosa. Y entonces en ese contexto, Hermes Trimegistro, el Santo Grial, el Paer del Prece Juan, los bestiarios, Hermes contacta con todo eso que después explotará en contra del paradigma positivista, en términos nietzscheanos, de habitar poéticamente el mundo, de habitar sin el principio de contradicción para efectos de gozar incluso en el dolor. A ver, hablando de, ya para concluir el programa de hoy, yo he visto que en la época moderna hemos ido creando una serie de bestiarios, entre ellos todo ese mundo de los extraterrestres, donde buscaríamos enseñanzas morales, enseñanzas éticas, y también entrarían en el principio de contradicción, evidentemente. Estas visiones de los nuevos bestiarios sería un regreso de alguna manera a ese mundo medieval después del fracaso del positivismo. Pues en términos, para no decirlo con algún autor, yo creo que todos llamamos ese animal simbólico, como dijéramos, estructura arquetípica psicológica fundamental. Entonces, cuando el símbolo nos viene destruido, en términos de la ciencia, y la ciencia apodícticamente nos pone a habitar linealmente el mundo, bajo, dijéramos, la lógica del si P, entonces Q, necesariamente uno reacciona contra ese, entre comillas, dilucidamiento lineal del universo, creando símbolos que no operan con el principio de contradicción. Esos son los bestiarios. Ese animal simbólico que todos llevamos como arquetipo dentro, necesariamente no va a desaparecer, y no va a desaparecer porque necesariamente la línea y el laberinto están atados como arquetipos. Porque nos define de alguna manera también. Claro, y nos define como hombres. Entonces, en ese contexto, las bestias contemporáneas, póngalas usted en el lado de los cómics, o póngalo usted en el lado de los extraterrestres, o póngalo usted en el lado de aquello que en una u otra forma es como una mezcla de todo lo habido y por haber, que se puede transformar en avión, y después se puede transformar en serpiente, y después se puede transformar en pato, y después se puede transformar en yo no sé qué. Es eso, el principio de contradicción no sirve para habitar el mundo. El principio de contradicción hay que romperlo, porque si no se rompe, la vida quedaría reducida a ese si P, entonces Q. A ver, Kant, en el artículo sobre la ilustración, él llega a decir en un momento dado que nada está completo. O sea, que falta mucha cantidad para entender lo que estamos entendiendo. En esa idea kantiana, que es tan racionalista, él no estaría pecando, ya que los ilustrados ven tal mal la Edad Media, de medievalista. Bueno, pero la no completud en Kant, no está dada por el símbolo de Hermes, o no está dada por el símbolo de la bestia, o no está dada por el símbolo del laberinto, sino que siempre está dada por el símbolo de la línea. El juicio sintético a priori, para efectos, dijéramos, de las ciencias, o
las condiciones de posibilidad que hacen posible la experiencia estética o la experiencia ética. Entonces siempre en Kant, en una u otra forma, la línea es, dijéramos, la manera de resolver la no completud o la no completez del saber, y en ese sentido Kant obviamente nada tiene de medieval, porque en Kant el principio de contradicción, llámese juicio sintético a priori, o llámese los postulados, o llámese las categorías, o los a priori, o como se quiera, son el punto de referencia desde el cual uno habita el mundo. Aunque uno ve la línea que, a pesar de que avanza de manera lógica o a través de la lógica que nosotros entendemos, realmente está creando es un desorden, en lugar de estar encontrando un orden. Esa es la paradoja a lo que nos ha llevado la racionalidad ilustrada. La racionalidad ilustrada, ordenando el mundo, paradójicamente lo ha desordenado en forma total. Y es el caos en que hoy ustedes y nosotros estamos viviendo. Hablamos de democracias y abundan las tiranías. Hablamos de libertades y abundan los despotismos. Hablamos del progreso para efectos de la planeación, y obviamente la planeación ha servido para desordenar los recursos. Y crear en el número de destrucciones. Y crear en el número de destrucciones. Entonces, paradójicamente, la racionalidad ilustrada, que desde la línea nos había ofrecido una linealidad progresista, de felicidad, de todo lo que ustedes quieran, de resolver la insociable sociabilidad, como diría Kant, en la paz perpetua, etcétera, etcétera, se ha revelado como una bestia caótica, pero con una cosa muy desafortunada, que no es la bestia medieval, que de alguna manera como símbolo ofreció una alternativa de ser dilucidada, sino como una bestia, lo decíamos alguna vez, frankensteiniana, que ya no se puede controlar. Muchas gracias. She